trato de desbloquear la forma en que estudiamos y la forma en que aprendemos. Entonces van a notar que basado en la clase, basado en las preguntas, voy a forzar de alguna manera que se desbloqueen el mecanismo de nada más captar y vaciar en un examen, sino que razonen, porque aunque no sé ustedes, pues yo estudié esto para no tener que razonar mucho y es donde más he tenido que razonar. Es de una manera, de un concepto que inventé hace muchos años a manera de chiste, pero se convirtió en una forma de trabajo que se llama la lógica biológica. Cuando estamos jugando entre alumnos y yo, y la lógica biológica se convirtió en una forma de trabajar y de razonar para que ustedes puedan entender la biología, entender la histología, y con eso, si lo entienden, todos los trabajos, todas las clínicas, todas las áreas, todos los problemas, todos los razonamientos se vuelven mucho más simples. ¿Va? Ok. Al ratito me van diciendo sus nombres porque me gusta saber los nombres. Se me van a olvidar, después me vuelvo a preguntar y tratar de tenerlos ustedes presentes. Soy especialista en periodoncia, soy especialista en implantología dental y tengo un doctorado en biotecnología que yo lo enfoqué en regeneración de hueso. Entonces me gusta mucho la histología, me gusta mucho mi área, la periodoncia me gusta mucho desde que era estudiante a inicios de los 2000. En la especialidad de periodoncia muchas veces es como yo me encargo de cirugía, yo me encargo de injertos, yo me encargo de implantes, y yo siempre desde estudiante quise abarcar todas las áreas, entonces todas me gustan, de mi área. De resinas no sé nada, no me interesa, no me gustan los niños, la ortodoncia me da flojera, la endodoncia creo que está limitada, entonces fue muy fácil para mí decidir que quería estudiar, pero no me gustaba ningún otro, entonces no tenía como que mucha opción. Y la mía, mi especialidad me gusta mucho, no sé si le agarré el gusto porque no tenía otra opción o siempre me gustó, no sé. La costumbre hace milagros. Entonces me interrumpen en cualquier momento. La secuencia de temas, bueno, aparte hay otra cosa rara, yo tengo mi consulta aquí en Saltillo. Entonces desde hace muchos años estoy en Saltillo, lo sabe todo el TEC, que yo jueves y viernes no circulo en Monterrey. Entonces cuando me ofrecen la materia, la única condición que puse es que los alumnos no sacrificaran, por ejemplo, clase en línea, yo de Saltillo. O sea, jamás. Yo dije, no hay forma. No hay forma porque no es igual para mí, creo que para ustedes tampoco, la cámara está apagada, tengo el perro, tengo la tele, tengo el cereal, tengo el ¿cómo se llaman esas cosas? Los night oats, ¿ok? Que los ponen en la noche, estoy comiendo. No es la misma atención, ¿no? Al menos aquí, si yo veo que se están distrayendo, puedo levantar la voz para que puedan voltear, es más fácil. Entonces el requisito fue hablar con la doctora Fernanda, están ustedes para saberlo, pero fue mi alumna, que si podíamos dividir el grupo, pero no de la manera convencional, sino por temas específicos y por días específicos. ¿Qué quiere decir? Que les voy a dar a ustedes la clase de teología y mañana les doy al otro grupo la clase de teología. ¿Me explico? No es como yo tengo mi maestra. Tiene un lado súper padre, en mi opinión, porque hace muchos años había como, no, yo no lo vi, a mí no me explicaron así, y a mí me pedían la clase, y el otro doctor se la dio toda la clase. Entonces ahora ya al menos ya está bien parejo. Y lo otro padre es que ya están los temas específicos. Entonces no es como que yo deje un tema a medias y Fer lo va a terminar en el... No, ya son temas específicos. ¿Va? Tiene muchos años también la doctora Fer de especialista. Entonces va a estar, creo que divertido o entretenido. Siempre hay comparaciones, sí, siempre va a haber comparaciones. Siempre van a haber. Y aparte, hubo un año donde había un maestro que era recién egresado y estaba yo con 20 años de especialista y era endoperio, y el otro endo era el doctor Presa, y el otro endo, bueno, el otro era uno que tenía un año de recién egresado. Entonces los alumnos así como que decían, no manches, pues hay diferencia, y ni modo que no, claro que la hay. Entonces ya se hacía el chisme, decían que grupo está, no, yo estoy en el VIP, y yo no, yo estoy en el otro. Estamos tratando de evitar esas cosas. El TEC te pone muchos filtros para entrar, entonces en teoría todos estamos preparados para que ustedes tengan lo mejor del conocimiento, y siempre basado en eso que defiende mucho TEC, que es cuestión científica. Entonces todo lo que van a escuchar aquí, todo es evidencia científica. No hay opiniones mías, no hay tips, no hay nada. ¿Por qué? Porque me choca con la reclamen y que usted dijo que todo es evidencia científica. Como quiera, si les pido siempre, adelante.
sí les pido siempre un favor, todas las generaciones, que no me citen. ¿Qué quiere decir esto? Que me digan, el doctor dijo, porfas, porque muchas veces la información no es la correcta y luego, no, el doctor dijo y lo viene conmigo, no. Citen la evidencia científica que les presento yo y que les doy referencias, etc. ¿Va? ¿Dudas? Muy bien, ahora lo segundo. Los temas, normalmente hay una secuencia de temas que tuvimos que modificar porque ustedes llevan clínicas o porque van a entrar a una clínica o porque ya entraron, no sé, eso no lo hice yo. Pero la secuencia natural se modificó. Entonces lo que empezábamos siempre era biología del periodonto, que es la encía, el hueso y todo. Ya vieron una parte, lo van a ver con la doctora Fernanda. Entonces me toca a mí empezar con uno de los temas más complicados, pero que creo que es el que más como le quita bloqueos y misterio. Pásale. No, sí, aquí es. No, ya no, dijo. Ya tengo con el otro curso. Esperando. ¿Alguien clase aquí? No. ¿Querían entrar a esta? Queremos entrar. Gente. Ya aquí se querían salir. Entonces este tema que vamos a empezar hoy es un tema interesante porque es como la base de la periodoncia, pero también funciona como parte de la base de la endodoncia y de muchas áreas que manejan la respuesta inflamatoria. Y con esta parte van a entender la complejidad de la enfermedad periodontal y cómo va mucho más allá de que sangra la encía. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera simple. Este curso y mi especialidad, yo me tardé más de un semestre en llevar este tema y yo tengo que terminarlo hoy. Entonces estuve simplificando, que no se sacrifique información, pero literal así fue. O sea, traté de desglosarlo y ustedes me van a ir preguntando cosas. Doctor, ¿cuál es el libro que recomienda para la materia? El de Linde se llama, Periodontología Clínica, que yo lo tuve de este tamaño, este está muy grande, más chico que este y de este grosor, y ahorita ya son 2 tomos de este grosor. ¿Lindele o cómo? Linde, L-I-N-D-H, Periodontología Clínica. Léenlo a ver si es que como Linde, no sé si ya se murió, lo tomaron otras personas, entonces no sé si le cambiaron el nombre. Creo que va como en la 7ª edición. Pero Clinical Periodontology and Implant Dentistry o algo así, de Linde, pero debe estar ya editado por Giannovili o por no sé quién. ¿Sí está? A ver, ¿no? Sí, si no... Debe estar aquí en biblioteca y no sé si en digital. Igual Ese. yo lo encontré aquí en este. ¿Qué edición es? Sí, es PDF. Creo que es... no dice... Sexta. Si no, Pero la si te dejas piratería. descargarlo de ahí. Es la piratería. Sí, busquen la 7ª Séptima. en inglés. Séptima edición. Se lo recomiendo en inglés. No trae muchos errores en español, pero se lo recomiendo en inglés y que fortalezcan después en español lo que necesiten. Pero ese es el libro que van a usar. Hay un libro de Carranza que puede funcionar, pero este es así el top. ¡Ah, hola! ¿Qué? Los 2 tomos son 1363 palabras. ¿Páginas? Y páginas. Ese es. Pásalo. Voy a- Ese es. déjame ¿Ves que de ver. ahí no te deja descargar? Es una belleza de libro. Yo lo he leído completo 2 veces. Y trato cada 2 años volverlo a leer completo. Sí, lo voy a poner al grupo. Está en Muy 3,000. bien, comenzamos entonces. ¿Qué vieron así brevemente que han visto Ahora te de puedes encía y ya vieron placa bacteriana hasta el cansancio, ¿no? Sí. Vieron placa bacteriana y la película adquirida y el biofilm y todo eso. Ahorita vamos a repasar algunas cosas. Y en cuestión de encía vieron algo de anatomía, lo van a ver con Fernando también, la encía libre, encía insertada, el surco, ¿sí? Sí. Vieron una estructura que se llama epitelio de unión. ¿Le suena a alguien? ¿Le suena? Ay, por el espesor biológico, no me digas. Les encanta. Les encanta eso y lo del ultramontusal causa recesión. Siempre peleamos por eso. Porque todos dicen eso y vengo y yo les digo que no es cierto. Pero bueno, ese será otro tema. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver por qué el epitelio de unión tiene mucho que ver. Déjenme poner una imagen y empezamos de ahí. Literal. Te pongo. ¿Sí te dejó? Sí. Nunca para mí. Porque yo soy de que viejita. Yo pensaba que el que decía, hay que decirle que estaba en intención. Y ahí no. Vamos a empezar desde esta imagen entonces.
Muy bien. Esta es la imagen que si la ven a detalle es como un corte, puede ser un corte sagital del diente. Y hay estructuras que conforman el espesor biológico, que no es el tema, pero les explico esto para que conozcan dónde empieza el tejido gingival, porque desde aquí es donde empieza la acumulación de placa. Si ubican todos el diente, unión cemento esmalte, raíz, hueso. Sí. ¿Va? Espesor biológico se refiere, no es el tema, pero a las fibras insertadas que están en esta parte de la raíz y al epitelio de unión que está en esta parte de la corona. Bajo condiciones normales ahí se encuentra. Es otro tema. Y ese epitelio de unión sí se llama porque es un epitelio que une a la encía con el diente. Está unido como si fuera un sticker, como si fuera un pegamento, no está insertado, está adherido. Si ustedes introducen una sonda, lo separan. Sacan la sonda, se vuelve a pegar. Y a mí me parece como importante porque es el sello literal biológico entre afuera y adentro del cuerpo, para que se den una idea. Esto es lo que nos empieza a proteger cuando empieza la acumulación de placa. Grábense esta imagen, sea ahí, o sea en dibujo, o sea en lo que quieran, pero es epitelio del surco, epitelio de unión y luego las fibras. Cuando ustedes sondean, cuando introducen su sonda en el paciente bajo condiciones normales y en salud, la sonda se detiene en el epitelio de unión. Cuando sondean en el paciente con gingivitis o periodontitis, se detienen las fibras. Entonces, ¿cómo vamos a basar eso? ¿Y cómo vamos a irnos llevando al tema de hoy, que se llama etiología y patogenia de la enfermedad? Eso quiere decir que vamos a explicar cómo es la etiología, quién causa la enfermedad. Y ese es uno de los casos más complejos porque la enfermedad periodontal está causada por más de 400 o 500 especies diferentes. Entonces es lo más difícil de hacer entender cuando atiendan a un médico y le digan trae una infección en la encía. A mí lo que me dicen los médicos es pues dame un antibiótico y ahí te ves, porque están acostumbrados a que dentro del cuerpo el antibiótico funciona y se acabó el problema. En la odontología el antibiótico no cura ninguna de las enfermedades principales. O sea, caries no la curas con antibiótico y eso no está sujeto a debate. Lesiones o necrosis o lesión pulpar no se cura con antibiótico. Ojo, no estoy diciendo que no sirva, no estoy diciendo que no cause una mejoría, no estoy diciendo que no mate bacterias. Esas son las cosas que no me gusta que pongan en mi boca. No cura, no desaparece la enfermedad. La gingivitis no se cura con antibiótico y la periodontitis no se cura con antibiótico. ¿Vamos de ahí bien todos? Sí. ¿Por qué lo usamos? Ya lo veremos o ya lo verán. Pero no se cura. Entonces, ¿por qué no se curan? Por dos factores principales. Una, son demasiadas especies bacterianas. Demasiadas. ¿Sobre cuál vas a ir? Tienes cocos, bacilos, espiroquetas, tienes anaerobios, tienes aerobios, facultativos, gram positivos, gram negativos, capnófilo. ¿Sobre cuál vas a ir? Segundo, ¿por dónde viaja el antibiótico en su mayor concentración? Torrente sanguíneo. ¿Y qué sangre llega ahí? La del surco, en la pulpa tan necrótica no llega sangre. Por saliva también hay. Entonces entramos al otro aspecto. ¿Por qué sí hay en saliva y el poquito de sangre? Porque la placa bacteriana es una estructura donde las bacterias están protegidas. Las bacterias no están sueltas en el cuerpo más que en su primera etapa de iniciación. Y aquí es donde entra esa primera etapa que se llama la famosa película adquirida, que es, si ustedes hacen profilaxis, su diente queda perfectamente limpio. Ustedes salen de aquí o de la clínica, ¡ay, qué limpio diente! A las pocas horas, ya tienen, menos de horas yo creo, ya tienen una capa sobre el diente de proteínas de la saliva. Comienzan a pegarse ahí algunas enzimas, componentes de la boca. Después de ese tiempo, a esa película adquirida se le empiezan a pegar bacterias. Así es como se da el inicio de la placa bacteriana. Ahorita vamos a ver cuáles son las primeras y cómo se va a acumular. Eso pasa en minutos, horas. ¿Qué pasa en la noche cuando llegan a su casa? Cepillo, hilo, ya lo quité y en la mañana vuelvo a procesar. Así se da. Ese es el inicio, podríamos decir. Si el paciente en la noche no se cepilló los dientes, al otro día comienza la acumulación de placa sobre la que se quedó. Y se va haciendo a partir de las 24 horas y luego varios días una denominada placa madura donde ya está establecida la placa bacteriana. Y el problema no es eso, esa puede ser retirada todavía.
El problema es cuando la saliva con sus contenidos minerales comienzan a depositarse y se da la formación de sarro, y esto es a los días. Depende de cada persona. No si les ha tocado, y si no si les va a tocar el paciente que llega y dice, ay no, doctor, es que yo hago mucho sarro. Es cierto, hay pacientes que tienen un contenido mineral diferente, hay pacientes que tienen un pH diferente. Con lo que les digo siempre yo, como para que entiendan esa parte, es para que haya presencia de sarro tiene que haber algo sobre lo cual se depositen los minerales, y eso es placa bacteriana. ¿Me explico? Repito, ¿qué pasa con este paciente que tiene el pH que forma sarro, que suele ser un pH más alto? Vamos a suponer un paciente que tiene, no voy a decir el número porque iba a exagerar, pero un pH súper alto, ¿por qué quieres? Pero se cepilla los dientes perfecto. ¿Dónde va a formar, dónde se van a depositar esos minerales si no hay un sustrato, no hay una placa bacteriana? ¿Siguen? Entonces esa es la importancia de entender la secuencia. Por eso el cepillado tiene que ser diario. El hilo tiene que ser diario. Luego pacientes que dicen, no, una vez a la semana. Bueno, lo que quitaste fue la placa bacteriana que se pegó al sarro de la semana. Y la siguiente semana... ¿pasar? Entonces el sarro de la semana, ¿sí puedes estar aquí? ¿Sí, segura? Okay. Entonces el sarro de la semana lo que van a hacer es retirar la placa que se le pegó a ese sarro. Y ese ya no se quita, más que con instrumentación especial por nosotros, pero ya con el cepillo no se va a quitar. ¿Vamos bien? Esto es como también el paciente fumador. El cigarro no causa enfermedad periodontal. No es cierto. O sea, yo fui fumador por 30 años y mis amigos, ¿cómo estás fumando? Mira la caja, y salieron unos dientes así con periodontitis súper severa. Y yo, no, el cigarro no causa enfermedad, no hay forma. La enfermedad periodontal, este lo acepta medio piraña, pero ya pedí uno más pro. El cigarro no es una etiología. ¿Qué pasa con el fumador? Cuando acumules placa, que la placa bacteriana sí es la causa, ahí te encargo cómo te va a ir. Porque es un modificador. ¿Me explico? Diabetes, modificador. Lo vamos a ver cuando hagamos clasificación, que eso sí lo vamos a ver Fer y yo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, el paciente desarrolla primero, si encuentra en un estado de salud, digamos, relativamente estable, traje un paciente real, con detalles, con erupción pasiva alterada, pero con una encía que en su mayoría podría estar todavía catalogada en salud. Cuando se da la acumulación de placa, que es la causa, lo que va a suceder es que comienza una respuesta inflamatoria. Y para eso nos regresamos a 1965, donde Lowe y su grupo es el estudio más clásico en periodoncia, más clásico. Es el que define la periodoncia como una ciencia. Se los voy a explicar y todos me van a decir, obvio, es en el 65. Para que tú digas obvio ahorita, es por esto, ¿va? Lo resumimos. Lo que hace este estudio es que este maestro toma a sus alumnos y les hace una profilaxis, lo estoy resumiendo acá, y les hace una profilaxis perfecta a todos los alumnos. Y les dice, vamos a hacer un estudio, eran como 9 alumnos y unos personales, eran 12 personas, la muestra si no me equivoco. Y les dice, todos participan. En aquel entonces los alumnos eran muy participativos. Ya no, porque he tratado de hacer estudio y nadie ha querido hacerlo conmigo. Y les dice, se van a dejar de cepillar los dientes. A veces nadie quiere. Todos los cursos digo, ¿quién me ayuda? Pero yo no iba a participar en la línea. Entonces les dice, se van a dejar de cepillar los dientes. Todos. Y lo impresionante de ese estudio fue que a los tantos días, porque fue variable, todos los alumnos, que eran 11, 12, no es nada, tenían gingivitis. Todos. Pues ahorita, si no se pillan los dientes, es obvio, me van a decir, es obvio. En ese entonces no era obvio. Todos. Pero no solo eso fue lo que impresionó en ese momento, a mí me sigue impresionando ese estudio, o sea, pues porque todo lo que sabemos es por eso. Todos tenían inflamación. Lo que también impresionó fue que no todos al mismo tiempo.
Unos a los 10 días, unos a los 15 días y unos a los 21 días. Pero al final de los 21 días, a no sé cuántos, todos la tenían. Entonces eso fue lo que describió que la etiología o la causa de la gingivitis y posteriormente de la periodontitis es la placa bacteriana. Si tú el día de hoy haces esa muestra con 1000 personas, lo mismo. Esa es causa y efecto. ¿Qué es lo que varía entre los individuos? El tiempo. ¿Por qué creen que varía el tiempo? ¿Por qué no todos a la semana? Porque no. Puede ser uno por el grado de mineralización. Por puede los ser. hábitos de cada ¿Ejemplo? persona, pues los La alimentos comida. que consumen, Puede ser también. enfermedades. Y más allá, enfermedad, más allá, ese era el más allá que quería Enfermedades ir. sistémicas también. Se supone que está controlado, pero claro que tiene que ver. Pero hay una más importante que va por ahí. Es- ¿Cómo podríamos definirla? Ya están muy cerca, digo, es eso prácticamente, pero ¿cómo la definiríamos? Porque las bacterias son las mismas, ¿eh? Hay muchísimos estudios donde analizan muchas cosas, todos tenemos las mismas bacterias. Incluso entre países. ¿Por el pH? No, más profundo. Está muy cerca de lo que dijeron. Pero puede ser una persona sana, no Por tiene que la estar enferma. saliva. No. No. ¿Y qué implica la genética? Sí, eso es, ahí está. Entre los dos dijeron la respuesta. ¿Cómo la persona maneja su sistema inmune? Que eso tiene que ver con cuestión genética. ¿Me explico? Y ahorita van a ver por qué. Porque toda esta enfermedad está relacionada con la respuesta del paciente. No sé si ustedes ya lo sepan, pero tengo muchos estudiantes, incluso de posgrado, que pensaban que la destrucción en la periodontitis, ya ven que la periodontitis es el paso a pérdida de inserción y pérdida de hueso, era causado por las bacterias de manera directa. Que las bacterias como si se comieran el hueso, ¿no? Y es cero. Las bacterias desencadenan que nuestras células provoquen inflamación. Claro que es por las bacterias, sí, pero al final la pérdida ósea está dada por los osteoclastos que se activaron por las bacterias. ¿Me explico? ¿Por qué creen, pregunta para ustedes, por qué creen que el mismo cuerpo, máquina perfecta creada por quien crean, la naturaleza, Jehová, Dios, quien crean, por qué esa máquina perfecta está destruyendo el hueso? ¿Por qué creen? Yo tengo dos líneas. ¿Por qué? Porque lo ve, bueno, si hay, no sé, como un agente extraño que está dañando, Lo hay, las bacterias en la placa, Ajá. estoy de acuerdo. Ujú. entonces el cuerpo está preparado para defenderse. Pero defenderse no las mataría. Porque destruir hueso y no matarlas. Yo estoy de acuerdo contigo, el cuerpo, máquina perfecta. Porque luego se puede regenerar. Bueno, No es cierto, no se regenera. No en la porción que quisiéramos, es mínima la regeneración. Al matar las bacterias, matarían también las bacterias del cuerpo. O sea, se haría daño. Bueno, no, pero no. Pues también es un hueso, Sí. es un hueso. La ley quiere proteger pues, todo lo que sea indispensable, o sea, no quiere que vaya a pasar parte de la corriente sanguínea. Porque no Esa, saben esa, diferenciar. esa es la respuesta. No, no. Previo a eso es, no las puedo matar. ¿Por qué no las puedo matar? Por lo mismo que el antibiótico no les hace nada. Primero, están fuera del cuerpo. ¿Te abres la boca? Ya está fuera del cuerpo, la placa bacteriana. Las bacterias, ¿cómo van a ir hacia la placa? Sí van hacia ella. Pero si es un ecosistema protegido completamente por sacáridos y proteínas, todo es más difícil matarlas. Entonces ahora sí, ¿qué hace el cuerpo? Mira, no te puedo matar, pero no vas a entrar. Oye, ¿cómo no voy a entrar? Mira, ahí voy. Y se empieza a formar el sarro y va entrando en la bolsa. ¿Y qué hace el epitelio de unión? Me alejo. Y luego el epitelio de unión se topa con fibras y hueso apicalmente. Oye, ahí vienen, me tengo que mover. Y las fibras, ok, y se empieza la pérdida de inserción.
Y luego sigue bajando el epitelio. Oye, hueso, me tengo que mover, ahí vienen. Ok, y se empieza a perder el hueso. ¿Cuál es el objetivo? Que se caiga el diente. Ese es el objetivo del cuerpo. ¿Por qué? ¿Dónde está la enfermedad? En el diente. ¿Me explicó? Oh my God. Esa es la lógica. Se cae el diente y se acabó el problema. Oye, me quedé chimuelo. No sé, pero no entró al cuerpo. Y el paciente sigue sanito, no tiene ni una bacteria dentro. No habla, no come. Una por otra, dije. Claro. ¿Me explico? Por eso, los antibióticos tienen su indicación. Cuando hago una extracción de un paciente, me dice, doctor, no me va a dar antibiótico. Y yo, no, ¿para qué? Para la infección. Le saco el diente y le digo, ¿aquí está la infección? ¿Ya la quité? Por eso tiene sus indicaciones. No estoy en contra del antibiótico, me encanta el antibiótico, solo lo cuido. Pero si ustedes toman el concepto que en periodoncia, en endodoncia, la infección está en el diente. Incluso en una zona apical, cuando vean su radiografía en endo, ahorita que hablaban de necrosis y no sé qué, lo que ven ustedes, esa no es la infección. Eso es el tejido inflamatorio formando una zona para que esas bacterias que están en el conducto no salgan. Oye, la lesión está más grande, claro, porque hay más tiempo y más bacterias. Si tú sumas bacterias más tiempo, aumenta. ¿Me explico? Pues así es aquí. Va comenzando la infección, ahorita lo vamos a ver cómo se dan esos mecanismos tratando de hacerlo de la manera menos obvia. Entonces este artículo dice eso. Todos tuvieron gingivitis, pero no todos al mismo tiempo. Pero al final todos la tuvieron. Y ahí va otro dato impresionante. Para ellos, a ustedes no los va a impresionar. Porque incluso ya lo hacen. Regresaron las medidas de higiene, profilaxis perfecta, cepillo y todo. ¿Y qué creen que les pasó a todos? Se curaron. Todos. ¿De acuerdo? Ya sabemos, si alguien les pregunta, ¿la placa bacteriana causa gingivitis? Sí o sí o sí. Pero ahí va el dato impresionante. Aquí te hablan hasta números y días. Pero no hay un solo artículo en el mundo que te diga cuándo, si sigues con esa gingivitis, cuándo vas a tener periodontitis. No hay. No sabemos. ¿Por qué? Porque la genética te dicta una respuesta. Tengo viejitos de 80 años, 90 años, con bloques de sarro y todos sus dientes. Y tengo pacientes de 35 años que les acabo de hacer 8 extracciones. Por los tipos de periodontitis. Cuando veamos clasificación, les voy a hacer una breve descripción de la clasificación con la que yo empecé, que es la del 99. Ya no se usa, pero parte mucho de la nueva de ahí, porque en esa decían que había 2 tipos de periodontitis y ahora ya no es una periodontitis y se responde diferente, pero al final están ligados. Vamos a ver la siguiente clase. ¿Dudas? A ver. Tenemos que entender también cómo hay casos como este, donde este paciente tiene gingivitis. Vemos inflamación, pero vemos unas características diferentes. Y esto es un tipo de gingivitis diferente. Lo vamos a ver en clasificación, no lo apunten siquiera, nada más ahí grabes. Este tipo de gingivitis se denomina necrosante. Te les voy a decir por qué lo traje al tema. Porque inició como una gingivitis normal, inflamación, enrojecimiento, sangrado, pero pasó a esto. Y esto, recientemente, yo he visto más gingivitis necrosantes en los últimos 5 años que en los 16 atrás que era especialista. Y esta gingivitis necrosante tiene características específicas. Personas bajo estrés y fumadores. Entre otras muchas, pero ahorita les voy a decir por qué. Porque las últimas 3 que he visto, las últimas 3 son en personas de su edad y estudiantes de técnica.
Para allá voy. ¿Qué provoca el estrés en el cuerpo? Arriba el cortisol. Bueno, baja el sistema. Menos científica, Ah, sí o sí. Comprobado. Baja la actividad y la efectividad del sistema inmune. Sí o sí. ¿Qué hace el cigarro? También. ¿Qué combina eso con personas jóvenes y estudiantes? enfermedad. ¿Cómo comen los...? Bueno, ahorita Maruchan. ustedes comen bien. En mis tiempos, no manches, era maruchan y atún. Eso lo comíamos en mis tiempos porque teníamos que guardar para el fin. Claro. Todavía se usa eso. No veo nada, ahorita ya puro boru y boru, no sé qué. No, hombre, eso es un lujo. La overnight. Eso es esa cosa que no me sabía. Sí, o sea, eso es muy top. Muy que. Muy top. O sea, en mis tiempos esto, ¿sabes qué era? Un chocorrol. Uno, porque tienes que guardar el otro para el otro desayuno. Ahorita es esto, mi Sopure, mi creatina. No, hombre, en aquel tiempo era que, ay, no, hombre, pues echa La un chocorrol protein. con agua. Y agua de la llave. Hombre, por eso ahorita me dicen unos tacos. No te vas a enfermar, puedo comer, tomar agua de charco. ¿No? O sea, yo crecí tomando agua de la manguera que sabía plástico. Ahorita ya haces eso, te mueres. Más no recuerdo, no les va a tocar a ustedes, pero pregúntenle a sus papás si tuvieron papás por años que estuvieron aquí, si les tocaron los tacos que estaban afuera de la central de autobuses. Había, a sus papás, ustedes no. Ustedes no conocen la central de autobuses. Había entonces una fila de tacos, comías ahí y si sobrevivías a eso, no manches, ya podías comer perro muerto en los corrales. Jesucristo. Entonces los alumnos generan estrés. ¿Qué tal duermen? Mal. No, hombre. Entre estudio, entre tarea, entre fiesta, entre lo que sea, no duermen igual, no duermen bien, y te levantas y luego en la noche en el clima, todo eso se combina y el sistema inmune baja, y esa gingivitis transiciona a una gingivitis. ¿Va? Ojo, esta es la única gingivitis, eso sí apúntenlo para que se les quede bien grabado, que necesita tratamiento con antibióticos. Aquí sí está indicado. Y les explico por qué. En otro estudio muy famoso de Max Garden en el 65 también, encuentra que estos pacientes, resulta que aquí sí encuentra bacterias fuera del diente. Las encuentra en el tejido conectivo. ¿Por qué? ¿Cómo esas sí pudieron entrar si normalmente no entran? Ahorita les explico cómo queda. ¿Por qué estas sí entraron? Porque el paciente, su sistema inmune está debilitado. ¿Va? Obvio, se hace el tratamiento periodontal, se quita el sarro, pero sí se complementa con antibióticos. ¿Va? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Y la gingivitis necrosante avanza mucho más rápido. que la Tejido conectivo. Lo que pasa es que se llama necrosante porque provoca estas zonas de necrosis. Qué bueno que sacaste eso. Estas zonas de necrosis, es necrosis. Y todos saben qué es necrosis, ¿no? Es la definición más machetera que existe en el mundo. Esto es necrosis. Entonces, está muerto ese tejido. ¿Se imaginan el aliento de estos pacientes? No. Bueno, así es. Literal, huele a perro muerto. No sé por qué no les pasa a ustedes que cuando dices huele como algo muerto siempre dices a perro muerto, ¿por qué no dices a gato muerto o a vaca muerta? Bueno, huele a descomposición. Es pesadísimo. Guácala. Avanza más rápido, no necesariamente, pero sí tiene estas manifestaciones. Y el otro dato importantísimo para diferenciarlas, que son aparte estas zonas de necrosis o estas pseudomembranas, le llaman, estas sí duelen. Estas sí duelen. Porque durante la enfermedad periodontal se van a topar con muchos casos de enfermedad periodontal avanzada que no duele absolutamente nada. Por eso les decimos, siempre les digo a mis alumnos que si la periodontitis doliera, yo no tendría citas hasta el 2035. Todo el mundo tiene periodontitis. Todo el mundo tiene gingivitis, pero no duele. Cuando duele una muela, el paciente ya sabe que tiene que ir a que le maten el nervio. Ya sabe. Pero ¿cuántos pacientes? Sigo teniendo yo muchos pacientes que creen que el sangrado en la encía es normal. Muchos. ¿Le sangra la encía? No, pero nomás es que me cepillé muy fuerte, doctor. Por eso, puedes cepillar con cepillo de alambre y no te sangra la encía. No debe de sangrar.
Entonces esta condición sí está indicado, terapia con antibióticos, y sí duele, y el aliento es un signo distintivo, de hecho. ¿Va? Y así un recorte. ¿Aquí? Ajá. No, De porque lo está necrosado. perdiendo tejido. Entonces imagínate que le quites desinflame, ¿dónde te va a quedar? No. ¿Qué haces nada más? Quitar la causa, la etiología, placa y sarro. O sea, Pero eso que estás- alisados, ah. quitas sarro y todo, ¿no? Esto Lo que muerto falta, solito se cae. Tú quitas sarro, das antibiótico, traigo la foto del después. Por eso la traje. ¿Cómo pasas de esto a esto? Bueno, no aprendió mucho, ya otra vez ya trae sarro. A las pocas semanas. O sea, mucho no soy muy enérgico, yo creo. De esto a esto. Pero al menos el sarro se está formando, todavía hay cierto grado de salud, pero ve la pérdida de tejido que tuviste y esa no se recupera. Esa no se regenera. Las zonas interproximales es donde más perdemos porque el hueso es más delgado. Entonces con poquito sarro que tienes, se va. Y no nos ayuda que aquí desembocan glándulas salivales que forman el sarro todavía más rápido. Por eso esto, molares superiores por vestibular, son las zonas donde más se acumula sarro. ¿Dudas? Muy bien. En casos de gingivitis necrosante, ahorita pasamos a eso. En casos de gingivitis necrosante, ahí, es muy frecuente bajo esas condiciones de estrés y inmunosupresión. Si ven periodontitis necrosante, yo solo he visto una en mi vida. Periodontitis necrosante, que es esto avanzó, o sea, ya perdió hueso, ya en la radiografía se ve. Este paciente de su hueso está normal, ¿eh? En teoría, tiene una pérdida mínima, pero no es periodontitis necrosante como tal. La periodontitis necrosante tiene que ver con un estado de inmunosupresión súper avanzado. Súper. ¿Y cuál es la enfermedad por excelencia con el sistema inmune más suprimido? Antes. Sí. Pacientes que tienen SIDA, la periodontitis necrosante. Si lo ven, les apuesto el posgrado a que es VIH positivo, o que ya está expresando la enfermedad más bien. O sea, si hay de que necrosis, se puede decir que de... No, periodontitis necrosante. Sí, porque no va a llegar un chavo de arquitectura bajo mucho estrés con esto y usted tiene SIDA. No, O sea, sí se puede. Hay que ser muy cuidadosos, Sí, sí, sí. muy cuidadosos. Pues sí, si vemos un paciente con periodontitis necrosante, le hacemos, también le pedimos un estudio de laboratorio. Valdría mucho la pena, al menos no le pidas prueba de VIH, que a veces es agresivo, pídele con análisis de sangre y ahí te van a salir pues, todo alterado. Pero periodontitis necrosante, ¿qué es? Pérdida de hueso, raíces por fuera, defectos gigantes, es un necrosante. Cuidado, tiene que ser necrosante, tiene que tener zonas de necrosis. Ese Es lo caso más- que yo les digo lo vi en el posgrado, entonces no encuentro las fotos. Para diferenciarlo bien, doctor, o sea, debe de estar de que medio rojo con blanco. Bueno, así. O sea, que sea así. necrosante tiene que tener capas blancas Ajá. en las papilas. Tiene que tener capas blancas. Tiene que tener un aliento complicado. Puede doler. Y los signos característicos. Pregúntale si es fumador. Pregúntale si está bajo condiciones de estrés. Y ya. Y tiene que haber placa y sarro, obviamente. Son muy característicos. Tengo una, no sé si sepan algunos, pero la voy a promocionar, la verdad es que no me importa, no tiene seguidores, una página que tengo, pero la hice por mí porque me gusta mucho y la hice por mis alumnos. Es una página de Instagram, no hay TikTok, no hay bailes, no hay chistes, nada, es científica 100%. Pero puede tener cosas interesantes, no tienen que seguirla, la pueden ver normal. Se llama DR Samudio Perio, y ahí creo que también tengo casos de estos, tengo algunos casos de los que hacemos día a día, y tratamos, pueden analizar cada foto y la mayoría de las fotos tienen evidencia científica. Si les siguen así, tienen evidencia científica. Entonces creo que para algunas cosas les puede funcionar. Y ahí hay un caso de necrosante y está la evidencia científica y se van a Doctor, dar cuenta. esta es... Esa es la que voy a pasarles ahorita a continuación. Ah, ok. Pero no es necrosante. ¿No? Así ve Ahorita vamos a bien ver. densa. ¿Dudas hasta aquí? No. Súper. Wow.
Ahí está este caso. ¿Por qué este no es necrosante? ¿Creen que esta destrucción esté causada por la condición del paciente que está inmunosuprimido? No. No, este paciente está causado porque está lleno de sarro. ¿Me explico? El paciente inmunosuprimido, ¿cómo sería su respuesta? Si tuviera esta cantidad de sarro un paciente inmunosuprimido, ya no están los dientes. ¿Me explico? Ya no están, no hay posibilidad. Sí. No tiene zonas de necrosis. ¿Ven alguna? Sarro. No, es puro sarro. Esto es sarro. La capa blanca no está en la encía, esta está en el diente. ¿Me explico? Sí. Exactamente. Esa es la característica. Tiene que haber zonas de necrosis. En la papila se tiene que ver las zonas de necrosis en el tejido. ¿Quién se necrosa? ¿El diente se necrosa? No. No, la papila. El tejido es el que se necrosa. El diente no se puede necrosar. Este es un paciente con cantidades de sarro de te pasaste. Les cuento la anécdota de esto. Antes mi consulta tenía una ventana hacia la salida del consultorio. Yo veía, no me veía. A este paciente salió de la consulta, y yo creo que el tipo debe ser muy buen tipo o algo, que iba con su novia, pareja, esposa, lo que sea, apoyando como debe apoyarse la pareja. Pues salen y los veo enfrente de mi ventana echarse un súper besucón. Yo lo vi y yo así. Aquí en esta etapa. Guácala. ¿Qué hacemos y cómo descubrimos, cómo llegamos a la cuestión de salud? Porque esto es la causa. Esto está saturado de bacterias y podemos llegar de esto a esto bajo la mano. Qué padre. Wow. Esto está en la página y les dice ahí, no está terminado. En este caso va a medias. Porque el tratamiento periodontal, lo vamos a ver en una clase que les voy a dar yo de terapia quirúrgica y no quirúrgica, se divide en dos fases. Primero los alisados y después, en algunos casos, se hace cirugía periodontal que la van a hacer ustedes en los que están ahorita. ¿En ¿Octavo? ¿Un décimo? ¿Octavo? No, creo que octavo. No, es sí, trimestre. trimestre. ¿Es octavo, no? No, es no. ¿Pero qué es trimestre? Décimo. Sí, décimo. Noveno. Estamos haciendo cirugía allá arriba, porque cuando el alisado no es suficiente, es decir, la cantidad de sarro, la anatomía del diente, la profundidad de la bolsa, entre otras cosas, hay que hacer una segunda fase de tratamiento donde hay que ir más profundo. Entonces, está a medias, pero vamos bien. Vas por un buen cambio, pero confirmamos lo que se dijo hace no sé cuántos años, que esto es la causa. Y vean el color. ¿Por qué te decía ahorita lo de la regeneración? Porque estos tejidos los que perdimos se regeneran. Ya están perdidos. ¿Podemos hacer procedimientos para regenerarlos? Sí, pero es cirugía regenerativa, que creo que también es tema conmigo y lo vamos a ver. De hecho, tengo una dinámica bien padre donde les traigo injertos y jugamos a los injertos y los olimos. Ay, qué padre. Sí, está padre. Wow, ese sí me gusta. Porque hay una línea de... El material de injerto se vende en un botecito. Entonces, a mí ¿no se te olvida? No se te olvida, ok. A mí me dicen mis compañeros que estoy bien menso porque yo abro el injerto, lo uso en el paciente y lo tiro o lo guardo para ustedes. Y 98 de cada 100 le sacan tantito y le ponen, ¿no? Así que le sacan y le ponen, le sacan. Dicen que yo estoy bien menso porque estoy dejando de ganar dinero y yo, vato, o sea, el paciente lo pagó, no es mi dinero, es de él. Entonces por eso tengo así, donde entren en mi mochila, en cualquier parte hay botecitos de injertos, como yo no los reuso. A ver. Pues siempre traigo por esta oportunidad de traerlos, pero nadie lo tiene porque pues cada botecito puede llegar a costar hasta, no sé, $200 o no sé cuánto. Oh my God. Pero de que en el coche abres y sale un injerto. Obviamente no usado. Sí. Los que los voy a traer a ustedes no es usado, saqué de ahí y los guardo. O les estoy explicando el por qué tengo tantos. Sí hay cirugías regenerativas y lo vamos a ver en su momento. Dime. En ese caso, en el alisado, ¿cuánto se va a hacer o está permitido o Ok, trabaja en esa es buena pregunta. ¿Cuánto crees? Eso hago mucho y es una costumbre que no me puedo quitar. Contesto una pregunta con otra, pero es porque quiero llegar a un punto. ¿Cuánto crees que deba de entrar la cureta en la bolsa? ¿Cuál?
Sí. Entonces eso pasa con tus compañeros de arriba, Ya llego a revisarlos y está lleno de sarro abajo porque sondean. Ya está el sondaje. Lo avientan a la basura. El sondaje ya no existe y ahora sí empieza a limpiarse. Te lo juro. Yo no quiero que les pase a ustedes. ¿Cuánto puedo entrar? Lo que puedas entrar. ¿Cuánto debo entrar? Lo que mide la bolsa. Porque lo que mide la bolsa, tantitito menos, está el sarro. Ahorita les voy a decir por qué tantitito menos. ¿Va? Pues eso es lo que tienes que entrar. Puedo entrar, si mide 9, te aseguro que no vas a cerrar la bolsa. Menos con los instrumentos que tienen ustedes, que son las curetas básicas. Hay unas curetas del sistema Q-Free que se llaman After 5 y Mini y no sé qué, para bolsas más profundas. Hay puntas de ultrasonido que son específicas para bolsas profundas. Pero ¿cuánto debo entrar? A donde esté el sarro, que es la profundidad de la bolsa. Eso tienes permitido entrar. Trata siempre sí, pero si te digo, ¿cómo te llamas? María Fernanda. Si te digo que tienes una bolsa de 9 en un molar superior por distal, ¿crees que la puedas limpiar con tu alisado? No, ni yo, Ni yo con todo mi instrumental y 20 años de experiencia y que se cree top. No. ¿Qué hago? Trato de limpiar lo más que pueda. Va a haber una mejoría, va a desinflamar y ahora sí le digo al paciente, ya pasó el mes o los 2 meses, ya revisé, su bolsa sigue activa. Lo sospechábamos porque se lo expliqué desde el principio, que en sitios anatómicamente complicados hay que hacer una segunda fase de tratamiento donde voy a anestesiar y voy a separar y abrir la encía para ver, ahora sí, porque en el alisado no ven adentro de la bolsa. De hecho decía Steven Offenbacher, un investigador que admiro mucho, ya se murió, me tocó verlo varias veces, decía las sondas son los ojos del periodoncista dentro de la bolsa. Tienes con la sonda que empezar a sentir, soy muy romántico eso, pero literal tienes que percibir con la sonda. No puedo ya, está la furca y está el defecto óseo. Levantas colgajo, quitas tejido inflamatorio y ves la raíz. Ya está el sarro adentro, hombre, ¿cuándo lo iba a sacar? Meto mi ultrasonido, meto mi cureta y cierro mi colgajo. Eso es lo que van a hacer en décimo, que está súper divertido. Está bien padre porque empiezas a juntar piezas. En mi generación por eso no había tantos periodoncistas, porque hacíamos solo alisados, entonces nadie, era aburridísimo. Nadie quería. Y luego la clase la dábamos nosotros, entonces pues no sabíamos nada de periodoncia. Ustedes ya tienen más suerte de que ya ven más casos, de que ya leen más, de que van a hacer más procedimientos donde dicen, sí me está gustando esto. Por ejemplo, alisados a mí tampoco me gustan ahorita. Pero cirugía y implantes y poner un pedacito de encía y un injerto, sí está padre. ¿Vale? ¿Dudas? Qué cool. Muy bien. ¿Qué pasa entre gingivitis y periodontitis? Esto no voy a esperar tanto, espérenme, si voy a apuntar una idea que no pasa nada. Espérenme. Quiero llevarlo todo. Luego les hago una presentación también. La placa bacteriana, que ahora se conoce mucho como biofilm, pero es placa bacteriana, se refiere a las cantidades de bacterias que ya están establecidas en la superficie del diente. Ya les dije que las primeras horas se fue una película de proteínas y luego se empiezan a pegar las bacterias. Empezamos a ver cuáles agregan de de esas bacterias, de esas bacterias comienzan a acumularse y a partir de los primeros días de acumulación comienzan a generar una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria natural y siempre sucede se llama gingivitis. Hasta ahí todos vamos bien. ¿Cómo podríamos definir gingivitis? Como una inflamación localizada en el tejido marginal o abarcando solo la encía libre. Esta definición nos indica que en la gingivitis no hay pérdida de hueso ni pérdida de fibras insertadas. Esa es la característica de la gingivitis. No hay pérdida de inserción, así le llamamos ese concepto, pero vamos a ver también después, ni pérdida de hueso. ¿Podríamos decir que la gingivitis es reversible? Sí. ¿Podríamos decir que sin efectos secundarios clínicos? Podríamos decirlo, sí, en teoría debería. O sea, no debería haber recesión, no debería la gingivitis. Esa es la enfermedad inflamatoria básica, podríamos decir. Ya todo nos va a pasar si no nos lavamos los dientes.
¿Queda claro ahí? Ok. Si en una pregunta alguien quisiera ser capcioso y les dijera, ¿en la gingivitis hay destrucción o no hay destrucción? No. De tejidos. No. ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Voy a hacer el mismo dibujo que les puse allá. Esta es la unión cemento-esmalte, estas son las fibras y aquí está el hueso, porque bajo condiciones normales el hueso no está en la unión cemento-esmalte, está ligeramente aplicado. Epitelio de unión, epitelio del surco y encía. ¿Más o menos la llegan al dibujo? No voy a usar el verde. Entre esta cresta ósea y el epitelio de unión, esto se llama espesor biológico. No es el surco, ese no aplica. Y de aquí es donde sacan esa medida machetera del 2.04, ¿de acuerdo? Cuando empieza la acumulación de placa, esas bacterias comienzan a liberar productos. Y las células del surco, del epitelio, comienzan a detectarlas. Si recuerdan los epitelios, cuando vieron histología, los epitelios no tienen vasos sanguíneos, son avasculares completamente. Pero sí tienen células vivas, ¿no? Obviamente. Y estas células detectan la presencia de bacterias y mandan señal al tejido corriente. Oye, aquí afuera es como su abuelita está en su casa y se asoma por la ventana y ve a un viejo afuera. Ah, se ve medio malandrín, ya lo vi. La señora es epitelio de unión, toma el teléfono, es que así le contaba las historias a mi hija para dormirla. Ah, que el fibroblasto, se dormía inmediatamente. Con las princesas y con las hormiguitas se tardaba horas, pero le contaba. Le llama a la policía. ¿Ya? La señora es el epitelio de unión, porque ella no puede hacer nada. No va a ir contra los pandilleros de afuera, no puede hacer nada. Pero sí avisa. Y les habla: policía, necesito muchos policías. Esas son las células inflamatorias. Pero los policías nunca llegan corriendo. ¿En qué llegan? En la policía, en la patrulla, en la granadera, lo que sea. A través de las calles y todo. Esa es la sangre. Las células inflamatorias están en los vasos sanguíneos, no olviden eso. Pero normalmente en los tejidos conectivos hay células inflamatorias ya fuera del vaso, siempre listas en la zona del surco, siempre aún sin inflamación. ¿Por qué? Porque es una zona vulnerable y están paradas así, pegaditas. Y de hecho, el epitelio de unión tiene permeabilidad. El epitelio de la piel no tiene. El epitelio de unión sí. ¿Para qué tiene permeabilidad? Para que estas células, además de componentes como anticuerpos, puedan salir y estar en la zona del surco protegiendo. ¿Van a matar a las bacterias? No. Entonces, ¿para qué está lleno la zona del surco? Para que no entres. Afuera es lo que quieras. Oye, me voy a multiplicar, dale. Pero no vas a entrar. ¿Me explico? Entonces comienza la acumulación y aquí entre más bacterias lleguen, pues más policías llegan. ¿Y cómo llegan? Si están adentro del vaso, pues las células inflamatorias que ya estaban ahí liberan mediadores para que el vaso se distienda y salgan estos elementos. Eso se llama inflamación. Oye, pero los elementos salen solos. No, pues tiene que salir sangre. Pues si se abrió el vaso, se sale la sangre también. ¿Y qué pasa con la encía inflamada si está llena de sangre adentro? Aumenta de tamaño. ¿Y de qué color se verá si está llena de sangre roja adentro? Roja. ¿Me explico? ¿Y cómo se ve? ¿Firme y resiliente el rosa coral? No, de hecho se ve como aguadita. Sí, porque esa inflamación genera destrucción
aquí, pero no en las fibras insertadas ni en el hueso, aquí. ¿Qué destruye? ¿De qué está compuesto el tejido conectivo? Pues, ¿Cuál es su composición principal? Si su célula principal es el fibroblasto, ¿cuál es su composición? colágeno. Fibras de colágeno. Fibras de colágeno que son súper entrelazadas y súper resistentes. Y las células que salen dicen, yo tengo que llegar al surco, pero no me puedo mover, está lleno de fibras, permítame, ahorita las disuelvo y te hago el medio más acuoso y más aguadito. Ya no está tan fibroso para que pases directo. Y las células, gracias, y llegan a la zona del surco. Y el epitelio de unión, oye, los epitelios no se puede salir, yo he intentado por acá, por el epitelio oral. Ah, el epitelio oral es como el de la piel, tiene no sé cuántas capas, es plano estratificado, aparte es queratinizado, no va a salir nunca. Pero por allá, el de unión, hombre, ese está abierto. Ah, pues voy a salir para proteger. Si sal, forma una línea para proteger. Pero aquí está lleno de sangre que salió de los vasos. Pues esa sangre, ¿qué le pasa? Sale. ¿Cuándo sale solita? A veces. Cuando como una manzana o un chicle, sí, porque estás estimulando. Cuando me lavo los dientes, sí, porque estás estimulando una encía que de aquí para arriba está saturada de sangre y el epitelio está permeable, sale sangre. Por eso la gingivitis sangra. Por eso sangra la encía. ¿Han visto un paciente con gingivitis que sangre por acá? Jamás, nunca. No hay forma, es un epitelio plano estratificado que tiene capa basal, espinosa, granular y córnea. Y aparte tiene una capa de queratina, no sale por ahí. Aparte, ¿para qué tendría que salir por allá si el objetivo es que estas bacterias no entren? ¿Cómo se ve este caso? Si lo ponemos a mayor aumento, no, se los digo ahorita en periodo típicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Eso es gingivitis. ¿Qué pasa? Por eso la gingivitis es inflamación localizada marginalmente. Si se acuerdan, cuando vieron la encía, aquí hay una zona afuera clínicamente que se llama surco gingival libre. Si yo trazo una línea recta en ese surco, voy a llegar al menos cementos más. Y de aquí para abajo están las fibras del espesor biológico, entonces de aquí para abajo es encía insertada. Y de aquí para arriba, como les dije que el epitelio de unión solo se adhiere, este triángulo es encía libre. Lo deberían de haber visto anatómicamente, si no lo van a ver con Fer. La gingivitis está limitada a la encía libre. De estas fibras no hay ni una, no se ha perdido ninguna. De hueso, no, hombre, si acá está la inflamación y acá está el hueso, no, el hueso no está enterado todavía. Queda algo arriba, el hueso está acabado. ¿Va? Súper, descansen 3 minutos porque ya fue mucho. 3 minutos, si se quedan aquí no hablen fuerte, si van al baño no se quedan. Se estimula, se estimula. Me encanta. ¿Qué es el daño? Que luego se apaga esta cochinada. No, me encantó. Estoy. Wow. No, me encantó. Qué clase tan padre. Güey, es la primera vez que lo entiendo a tope. O sea, a tope. ¡Ay, me espantaste! Me encanta. Ay, no, me espantaste. Esas son mis palabras. O sea, neta. Sí, pero es que no había notado esto. Quería ver cómo lo habías anotado tú, pero ya vi, lo anoté igual. ¿Tienen el contacto de la doctora Fer? ¿Qué? ¿Qué contexto? Digo, la doctora Mía. ¿Qué? ¿Tiene el contacto de la doctora Yo Mía? no, bebé, estoy re sorda. Mi grita, me Entonces, en base a los... Está o sea, bien. que ahorita nosotros vamos a hacer Estoy muy feliz. en base a los temas que vamos a ver en la clase, como para que ya vamos a poder realizar un avisado. Yo siento que. ¿Otra vez? O sea, para los temas en orden que los vamos a ver en la materia. No sé, ya me dijo Fer que es muy probable que empiecen a ser alisados. Perdón que lo que voy a decir, pero así es, sin tener la noción completa. Yo tengo mucho tiempo que no estoy en periodoncia clínica, entonces, pero ya me prometieron que van a estar súper al pendiente de dudas y todo. Sí, pero no van a ir a ciegas. Pero obviamente lo ideal para mí era ver todo esto y al final, o el semestre siguiente o algo, una semana de introducción y ahora sí. Pero no sé por qué quedó así, siempre fue como una ligera modificación. Pero ya me dijo Fer que van a estar en clínica súper al pendiente con clasificación y con Y igual, o sea, sí, como para que semana
conveniente hacer el anisado como para semana 3. Sí. Sí, pero checa si los tiempos se les alcanzan. Si no comprometen mucho los tiempos, yo empezaría antes. Y me basaría en que los doctores tenemos todavía doble obligación de ayudarles y explicarles en clínica. Igual voy a checar si tengo y si puedo mover un tema de los que a mí me tocan. Como no son secuenciados, adelanto alguno, que les vaya a servir más. Gracias. Doctor, ¿qué significaban estas dos siglas? Encía insertada. Y porque si la trasladas acá, la encía insertada está insertada a raíz y a bosque. Y de acá, es encía libre, porque solo está de está libre, no está insertada. Es cuando le pones Sí. el aire que es. Sí, cuando está, literal. Y esa se llama encía insertada, encía libre. Ambas son queratinizadas. ¿Sí? Sí. Ahora no vuelvan a decir, no quiero escuchar a nadie decir encía queratinizada. Porque es como si yo les dijera, la próxima que digas encía queratinizada, te saco para afuera. Ajá. Es lo mismo. No hay encía que no esté queratinizada, no hay forma. Yo sé que es mucha información, traten de anotar cosas así como más puntuales y ya después entre el libro y yo volvemos a desglosar, porque no puedo dictar. ¿Se dan cuenta? Mi cabeza no da para dictar. Todo lo que dije son cosas importantes, pero se puede puntualizar súper bien. O sea, no quieran anotar todo lo que digo porque no hay forma, ni yo lo sé que se lo pasa bien. No, realmente. Porque está viendo el disciplina, ¿no? Pues sí. Cuidado. Ah, pues sí. Para que te tome asistencia. ¿Eh? O sea, que voy a venir solo para que te tome asistencia. ¿Cómo se llama la doctora mía? A ver, váyanme diciendo sus nombres para ver si la semana que entra me los aprendo. Isis. Isis. Emma. Emma. ¿No trae nombre de la chaqueta? Aquí. La chaqueta de No, también la tiene. No. Ah, ¿no? No, amiga. Ah, sí. Hasta el final. Isis, Emma. Nayara. Traten de sentarse en el mismo lugar, ¿no? Porque luego se sienta aquí Isis. Bueno. ¿Oh? Nayara. Nayara. ¿Ya te dicen Nayara? Nay. Nada. Sí, Rebeca. ¿Cómo te llamas? Creo que es Mía Central y Contreras, ¿no? Esa. Eso es todo. Samara. Mi nariz está. Carlos. Andrea. A ver. Y un pelo. Tú, una pestaña. Ajá, la pestañita. Lucía. ¿Cómo te llamas? Ana Pati. Ana Pati. Sí, bueno, poco a poco se los voy a preguntar la semana que entra otra vez, ¿sí? Que se me van a olvidar algunos. Claudia, Vanessa, Carlos, Andrea, María Fernanda, Samara, Eduardo, no me digas, Rebeca, Nay, Emma, Isis, Ana Pati y Ana Lucía. Ok, voy a tratar. ¿Dudas?
No, todo bien. ¿Alguien les pone no? ¿Quién les pone etiquetas? ¿Cifuentes o alguien les pone...? Sí. ¿verdad? Sí. Gafete. ¿Qué? ¿Quién pone los gafetes? Ay, Sí. qué Sí, todavía lo Muy traigo, bien, pero seguimos. está lleno en la cara. Qué horror. ¿Qué te Mira. saca la memoria? ¿Qué sería esto? ¿Dudas? Aquí necrótica. Dile. La formación de la biopelícula, esta es una caricatura literal, más para que lo tengan en mente, inicia con las proteínas que les dije, después bacterias aisladas, y las bacterias van pasando por eventos que ahorita los vamos a ver, que es una interacción entre ellas. Y esa interacción comienza a formar estas colonias donde es un ecosistema tan impresionante que si llegáramos a fondo se asustarían cómo funcionan las bacterias. Hay de todos tipos, empezamos, esto sí apúntenlo, las primeras en colonizar son cocos gram positivos. Ya, nomás con ese dato, no necesitan más ni cuáles son, nada, ya saben que cocos hay, estreptococo, estafilococo, bueno. Son las primeras en colonizar. Y si se fijan son positivos y son aerobios. Y aquí parte toda esa transición, ¿cómo? Aerobios. Gram positivos. Son las primeras. A medida que se va formando la placa, comienzan a crearse zonas de ausencia de oxígeno. Y comienzan a proliferar otro tipo de bacterias que son los que dan el origen a la periodontitis. Son las mismas bacterias, les voy a explicar así para que no se confundan. La placa bacteriana, así como tal, la placa bacteriana causa gingivitis. ¿Ya? Pero para que esta gingivitis pase a periodontitis en un tiempo que les dije que no sabemos cuánto es, porque depende completamente de la respuesta del huésped, pueden pasar años, podrán pasar meses, probablemente. La periodontitis sí está dictada por bacterias específicas. Y ahorita las vamos a ver. Son las únicas que tienen que aprender. ¿Vamos bien? ¿Quién causa la gingivitis? Si me ponen el examen, el montón. Bien. ¿Sí? ¿Quién causa periodontitis? El otro montón. Mal. Por eso hay una teoría, se llama la teoría de la placa específica e inespecífica, de los 70s y 80s, que hace referencia a eso. La gingivitis es causada por todas las bacterias. Claro que hay de todas, pero la periodontitis tiene que haber específicas. Si tú tomas una muestra y esa muestra te arroja tales bacterias, oye, no manches, todas estas son las de la periodontitis, lávate los dientes porque mañana te da. ¿Me explico? Si tú tomas un análisis de sangre y haces un análisis que se llama polimorfismo de IL-1, mediadores inflamatorios, y te sale que tú tienes ese tipo de mediadores inflamatorios excesivos, te va a dar periodontitis. O sea, ya podemos llegar a ese tiempo. Y ese análisis lo hizo una suerte, fortuna, de que me diera clases una doctora que se llama Lorian Jiménez Faibi. No sé si la escucharon porque estuvo muy de moda con lo de COVID. Ella me dio clases en la UNAM, me acuerdo porque fui el más odiado, porque yo le preguntaba, siempre fui muy ñoño, todavía a la fecha. Y le preguntaba y me explicaba, y yo feliz, pero no sabes lo que era para mí ver a Lorian Jiménez Faibi. O sea, ¿de cuántas Dua Lipa de ese tiempo? Era su crush. Científico. Pero haz de cuenta que era ella y Dua Lipa sí era como, no había más que ver. Le preguntaba y todos mis compañeros, éramos como 6, se enojaban conmigo porque seguíamos después de clase. Entonces salíamos y me decían, Luis, por favor, pregunta afuera. Me decían todos enojados porque nos quedaba, pero yo quería como que aprovechar hasta lo último. Y ella hizo su doctorado en Harvard con Sokransky, que es el top de la microbiología periodontal. Cuando yo me enteré que me iba a dar clase, dije, no manches, aquí no se me va. Y ella nos explicaba, su tesis de doctorado era sobre qué bacterias hay. Y hizo, Sokransky tiene una clasificación que ahorita la vamos a ver, nomás para que la tengan. Está en Google, la pueden bajar para que la tengan y se den una idea. Pero habla sobre cómo tales bacterias son las encargadas de la periodontitis. Si no están esas, no hay forma. ¿Qué pasa? Se empiezan a acumular y aparecen los complejos bacterianos. Esta es una clasificación, o sea, él dijo, los voy a clasificar así. Luego le toma fotos en Google, complejos bacterianos o cáncer. Él los clasifica. ¿Por qué el color? Solo él sabe, a lo mejor lo dijo alguna vez, yo no sé.
pero no me acuerdo si lo supe. Pero empieza a decir, obviamente los asocia también por características en común y todo. Y el grupo rojo, con algunas del grupo verde, son muy característicos en enfermedad periodontal. Por eso van a escuchar a los doctores ya más viejitos de mí para arriba, ahora del complejo rojo y el complejo rojo. Por ejemplo, el complejo amarillo, pues más o menos algunas tendrán que ver, pero realmente no. Y ahorita vamos a ver entonces cuáles son las características para dar el paso a periodontitis. Son los más fuertemente relacionados. Y dentro de las bacterias específicamente, las más relacionadas con periodontitis son estas. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Alligativacter actinomycetes, Prevotella intermedia, ¿Qué características tienen en común las bacterias que producen periodontitis? Ahí va la primera diferencia con gingivitis. Estas son las únicas que tienen que aprenderse, no son ningunas. No es nada. El primero lo pueden poner como se abrevia en microbiología. El primero sí es válido. O sea, P. gingivalis, T. forsythia, se vale. ¿Cuál es la característica? Todas son gram negativas. Todas son anaerobias o anaerobias facultativas. Anaerobias. Anaerobias o anaerobias facultativas. Y todas son... ¿Se acuerdan cómo se clasifican las bacterias según su morfología? Creo que sí. Pocos Y espiroquetas. Bueno, todas son bacilos y algunas espiroquetas. Espiroquetas, como treponema del tipo. De aquí para arriba, todos son bacilos. Entonces se considera que la mayor cantidad de bacterias causantes de enfermedad periodontal son bacilos, gram negativos, anaerobios. Ahora tiene más sentido, o espero que lo tenga, porque la periodontitis no da al principio. ¿Quién coloniza la placa? ¿Quién forma? Son cocos. Tiene que crearse el ambiente para que esas comiencen a crecer. Y yo traigo un diagrama hermoso que les va a volar la cabeza. Tiene que darse esa secuencia. Ahora ya están estas. ¿Me va a dar periodontitis? No. Estas tienen que estar. Son obligatorias. Pero ¿qué sigue ahora? ¿Cómo voy a responder yo ante ellas? Y ahí es donde entra la diferencia entre me da periodontitis o se va a tardar en darme, y cuando me dé, ¿cómo me da? Si fuerte o leve. Eso es lo complejo de la enfermedad. ¿Cómo voy a responder? Y aquí entran esos pacientes que les digo, que tengo unos que genéticamente no tienen ninguna predisposición a la enfermedad. ¿Se hereda la periodontitis? Sí y no. La enfermedad como tal, porque entonces quiere decir que el niño nacería con sarro y no. Que si se hereda, como decía Eduardo ahorita, genéticamente sí o sí, la predisposición. La predisposición. Entonces hay una periodontitis, no lo apunten, hay una periodontitis, la predisposición sí hay un punto. Hay una periodontitis, eso es lo que no apunten, que se llamaba agresiva. Ya no se llama así, era la clasificación del 99, lo vamos a ver en clase. Se llamaba agresiva. ¿A qué le suena periodontitis agresiva? Si no te dice el significado de la palabra, no la estás leyendo bien, ¿no? Esa era característica en personas jóvenes. Típica en personas jóvenes, estás hablando de 35 años. Esa era una característica, no la apunten, se las voy a dar todas las definiciones. Personas jóvenes, poca cantidad de sarro, poca, mucha destrucción, y tenía un inicio alrededor de la pubertad. ¿Quién lleva a su criatura puberta, yo tengo una, al periodoncista? Nadie. Bueno, si me toca que a los 18 años todavía lo llevan con el odontopediatra.
Sí, o sea, son 18, 19 años, salen con estrellita y paleta. ¿No? Entonces no se detecta y no duele. ¿Qué odontopediatra, esto ya lo he preguntado en conferencias, sondea a sus pacientes? Ninguno. ¿Por qué no? Porque es un niño, no tiene maldad. Ninguno. Ya les va uno más shocking. ¿Qué ortodoncista sondea a sus pacientes? Ninguno. Y la enfermedad periodontal se multiplica la destrucción con ortodoncia. Sí. Se multiplica. Entonces, esas periodontitis agresivas, si yo veo a una señora de 40 años con periodontitis agresiva, ¿sabes qué? Mira los defectos, mira tu hueso, ve la sonda. Yo les muestro al paciente, le doy un espejo y le pongo la sonda y le digo, mira, ¿le duele? No, y mira hasta dónde voy, mira los milímetros, son rayitas, cheque cuánto está entrando, todo. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hija. ¿Qué edad tiene? 20 y tantos años. Tráiganlo. Porque hay un patrón genético de predisposición. No quiere decir que si el papá tiene los dientes súper sanos y tiene mucho sarro y no tiene destrucción, no quiere decir que no pueda presentar su hijo una periodontitis agresiva, pero sí hay una predisposición genética súper fuerte. De hecho, en la clasificación dice agregación familiar. Y esa es la predisposición. Porque tiene menos sarro y más destrucción. Esa es la característica. Menos sarro y más destrucción. ¿Por qué? Porque su respuesta inflamatoria está incrementada. Al igual que en el fumador y al igual que en el diabético. Esto significa que la respuesta inflamatoria que les voy a mostrar, sus células la tienen hiperactiva. O sea, destruyen más con menos. ¿Va? ¿Dudas? No. Muy bien. ¿Cómo se llama la periodontitis agresiva ahorita? O sea, con la nueva... Podríamos llamarla periodontitis grado C. Es que vieron clasificación ustedes, ¿verdad? Sí, grado y estado, ¿no? Estadio y grado. Estadio. Eso estadio. Sería raro, pero no existe. Ojalá. El estadio te indica la severidad. Y el grado que indica. Tenemos una clase de todo eso. La progresión. Entonces, una periodontitis agresiva ahorita sería estadio 3, grado C. Y checa en grado C. Y te va a decir poco cálculo. Checa en el cuadrito que les dieron. Te va a decir poco cálculo. Y te va a decir patrón molar incisivo. Chécalo y ahí te va a venir eso. Y es el dato más importante, porque las periodontitis agresivas se caracterizaban porque tenían que estar afectados molares e incisivos. ¿Por qué? Porque eran los más afectados molares e incisivos. Porque es donde más se puede acumular la placa. Eso es secundario, pero sí. Pero hay una más importante. ¿Por qué? En la clasificación, en la original, en el documento original dice patrón molar incisivo. Son los que salen primero. Claro, son los primeros en salir. Son los primeros que tienen contacto con partículas. ¿Va? Super. Entonces sería como grado C. Y tú checa en grado C cuando sacas la progresión. Ya ves que si no tienes lineal, si no tienes radiografía de ahorita y de antes, lo que haces es ponlos edad y te da un coeficiente, chécalo y personas jóvenes. Una persona de 80 años, por más destrucción que tenga, es raro que salga grado C. Que no cuadra el número. Y también les voy a desenmascarar un dato que llevo 19 especialistas, incluyendo mi mentor, quien me formó para bien o para mal, de un dato que viene en la clasificación y que está mal entendido. Y ustedes me van a ayudar a ver si, porque yo sigo creyendo, al fin y al cabo soy 8, sigo creyendo que yo estoy bien y que esos 19 están mal. Y siento que van a ser 35 y siento que no voy a estar mal. Pero cuando les diga el por qué van a decir, así que no se pasa. Digo, si no están de mi lado, parece que me ha pasado con las Aquí está. Colonizadores temprano, más claro no puede estar y ahorita sigue un dibujo. Y ya nada más nos queda una tablita y acabamos. Ahí está, con tiempo y todo. Algunos nombres habrán cambiado, pero son básicamente los mismos. Cocos positivos, empiezan algunos a cambiar. Esto es el dato más importante. Esta bacteria, Usobacterium nucleatum,
para la foto. ¿Le suena? Esta es clave porque es la que promueve la interfase de aquí a acá. ¿Cuál? La en medio. Fusobacterio. Rebotela y fusobacterio. ¿Perdón? ¿La interfaz entre cuáles, perdón? Entre los tempranos y los tardíos son más relacionados con periodontitis. Porque hacen la transición, comienzan a bajar los niveles de oxígeno y comienzan a promover la aparición de bacilos anaerobios. Por eso si me dicen, Vanessa, hice un enjuague con clorhexidina, con cloro, con yodo, con agua oxigenada y sentí mejoría. Claro, estás matando las bacterias, pero matas solo las de la superficie. Listerine mata el 99.9 de las bacterias. Deben de ponerle ahí un lado de las que tocan. Pero si la placa bacteriana está en una masa protegida, solo vas a aventar de las de fuera, no va a hacer nada. Esta es la imagen que les decía. ¿Qué tal? En el examen viene así, pero todos los círculos en blanco. ¡Hala! ¿Cómo? Qué genio, yo también. No, pero es para que vean, es el mismo texto que el otro, pero vean qué padre está esto, porque te dice que son positivos y vean, gran positivos y gran negativos, ROD son bacilos y cómo empiezan a cambiar, y luego los tardíos, puro negativo, anaerobio, la fuente de carbono, superficie radicular, o sea, ya más claro no puede estar. Vean cómo las fuentes de carbono y vean cómo va la transición hacia menos oxígeno. Vean cómo están todas las que les dije y vean cuál es la intermedia que se lleva con todos y que promueve y que hace las paces entre cocos y bacilos, entre gram negativos, y le dice, a ver, vamos a llevarnos todo bien porque tenemos que fregar a este individuo. O sea, los bajos niveles de oxígeno predisponen ya... Exactamente. Okay. Pero esos bajan por la actividad bacteriana. Sí. O sea, fíjate cómo van promoviendo, y te digo que entre ellos, ahorita vamos a ver algunos datos entre las bacterias, se comunican. Decía un maestro mío, que era el hermano de este doctor mentor, decía, Luis, no manches, las bacterias piensan. Así me decía, y yo me niego a creer que las bacterias piensen. Dije, no, yo no creo. Y le digo, no piensan, solo reaccionan. Porque esto me lo dice a propósito de que hay unas bacterias como Porphyromonas gingivalis que dentro de su pared celular, que es donde están todos los componentes que generan inflamación, ahorita lo voy a ver, saca un fragmento de su pared y cuando viene un macrófago lo avienta para él. Y como tiene los mismos componentes, el macrófago se va y se está comiendo. Me estoy matando un porfiromona, y el porfiromona acá me dice, una parte de mí no soy yo. Y ahí cuando me dijo, no manches, piensa, o sea, lo ven venir, y le dije, no, a lo mejor se está descamando y suelta, no sé, nunca lo sabremos hasta no preguntarle a una bacteria. ¿Vamos bien? O sea, si hicieron un cultivo de un paciente que se encuentra la bacteria, La vas encontrando, ajá, porque la placa ya está madura. Ay, me pica. ¿Qué es lo que va a diferenciar entre gingivitis y periodontitis? Creo que eso es lo que ibas. La cantidad, la predisposición inflamatoria del paciente y la ubicación. Porque si tú lo tomas en gingivitis, la vas a encontrar. Porque ya está en la placa madura. Entonces, si dices, ¿qué es lo que te podría decir este paciente hay que cuidarse? La cantidad, todas las bacterias, la concentración y la respuesta del paciente. Pero la respuesta no es la respuesta de que cómo anda de sus plaquetas, no, eso puede andar perfecto. La respuesta va más molecular hacia mediadores inflamatorios. O sea, tú tomas un análisis, te digo, ¿cómo están sus neutrófilos? ¿Cuánto producen mediadores inflamatorios? Ahorita les voy a decir los tres principales. Aquí está, los produce, los hiperproduce. No manches, mañana te da periodontitis. Sí. Claro que ya ahorita con tanta evidencia científica tenemos la posibilidad de saberlo con pruebas más simples, como es edad, sondaje, hábitos, todo esto. Esta foto me gusta mucho, está en la página que les digo,
yo la hice solito, yo saqué el diente, yo analicé, porque para mí me crea mucha como un concepto que se llama radio de acción de la placa bacteriana. Y ese radio de acción significa que la placa bacteriana destruye hasta 1.5 milímetros de mí. No necesito tocar para destruir. Significa que la placa baja y sin tocar a las fibras, estas se comienzan a desinsertar. Entonces lo empecé a ver desde que era estudiante en los dientes que extraía. Entonces vean, placa bacteriana y sarro y la destrucción, las fibras están aquí. Hay una zona de destrucción que se llama zona libre de placa. Aquí no hay placa, es el efecto de estas bacterias lo que va a hacer. Por eso ahorita que dijeron cuánto entra la sonda, que dijo Fernanda, ¿cuánto debo entrar con la cureta? Lo que entre la sonda. Que en teoría el sarro está un poquito menos de lo que entre la sonda, porque la sonda en enfermedad se detienen las fibras y el sarro está. ¿Me siguen? Sí. Les voy a dibujar esto para ver si así lo entendieron. Fibras, porque el espesor biológico siempre está, hasta que se cae el diente. El espesor biológico está en periodontitis, solo que ¿dónde está? Pues no sé hasta dónde le empujó el sarro. ¿Me explico? Sí. Fibras, la cresta ósea, epitelio de unión. ¿Y esto cómo se llama? Epitelio de la bolsa. ¿El sarro hasta dónde estaría? No sé, doctor, súmele 1 milímetro de aquí. Ándele. Es el sarro, zona libre de placa y la inserción. ¿Sí? ¿Ubican? Sí. Por eso cuando empecé a sacar dientes yo, pero vean, el camino está igualito, ¿eh? Con imaginación. ¿Sí? Sí. Ese es el radio de acción de la placa. Y si lo vemos en histología, digamos que este es un proceso en el cual la enfermedad pudiera estar en etapas menos avanzadas, y aquí vemos un caso de periodontitis, donde vemos presencia de sarro, epitelio de unión, la pérdida de hueso, tejido inflamatorio. Vean el epitelio oral, vean el epitelio de la bolsa, todo irregular. Estos epitelios suelen estar, le llaman ulcerados, pero en realidad se refiere a pérdida de estructura y ya no están tan firmes y crean espacios entre ellos. Por eso la sangre que está concentrada aquí y aquí sale. ¿Va? Repite lo que, perdón. La sangre que está concentrada sale a través de esos epitelios porque no tienen integridad. Sangre a través de los- Si yo veo el epitelio oral, lo estoy viendo aquí y lo estoy viendo aquí, sí tiene integridad. ¿Se fijan? Estas papilas o crestas, se llaman papilas y crestas, son características de los epitelios de la mucosa masticatoria. ¿Para qué? ¿Por qué está así? Porque es mucosa masticatoria. Antes hacía yo el ejercicio, pero por obvias razones ya no lo voy a hacer yo. Hazle a ella así con la mano. Ponle así la mano, ponle así la mano. Tú, la tuya con la de ella así. Así. Así, ándale. Sepáralas. Sepárale la mano. ¿Ya? Ajá. Ahora háganlo así. Sepárala. No. Es mucosa masticatoria sujeta a muchas fuerzas. Entonces el epitelio se pega al conectivo de esta manera para crear resistencia entre las fuerzas. Por eso los epitelios de mucosa masticatoria y algunos de la piel van a poder ver para tener mayor zona de contacto. El Me epitelio de encanta. unión no tiene esas características, así que sería súper responsable. Ok. ¿Me explicó? Sí. Llaman crestas y papilas de epitelio tejido conectivo. ¿Dudas? ¿Por qué? Yo sí tengo una dudita. A ver. ¿Por qué si hay espacio, por ejemplo, donde dice placa de unión libre? La zona libre de placa. Ajá. ¿Por qué está ese espacio? O sea, sé que no hay placa. No hay placa ni hay tejido. Porque las bacterias destruyen desde aquí donde estoy, no te tengo que tocar. Te destruyo. O sea, te hago que te alejes. Entonces yo ya me estoy acercando, no me va a tocar, me alejo desde antes. Y ese es el espacio cuando la placa no ha avanzado,
pero el tejido ya se movió. Ah, ok. ¿Sí? Pues eso es un radio de acción. Es como destruyo 2 milímetros de mí, no necesito tocarte. Como quien te cae mal, que no lo aguantas. No dejes que llegue y te salude y te ponga aquí y te vas a alejar. Hay una zona ahí libre. Me quedó mejor. Mío, nunca me ha pasado. No ha pasado conmigo. O sea, yo he sido el que llego y se ve. ¿Dudas? Ya no. Necesito nada más 2 conceptos y ya. Dos diapositivas, lo tengo que hacer en 2 porque si no ya no quiero que se saturen porque luego no van a venir las líneas. Ya sé cómo me enamoro yo. Háblame bonito de así, ya me enamoro. Wait. Miren, la destrucción periodontal entonces, ya dejamos gingivitis atrás desde hace rato, no sé si ya se ubicaron en eso. Sí. Las bacterias gram negativas tienen un componente en su pared que se llama LPS. Significa lipopolisacárido. Eso sí, grábenselo porque seguro vienen 3 preguntas del examen de eso. Está en la pared. ¿Ya lo sabían o qué? ¿Por qué? Lo vimos en tronco. ¿Y quién dio esa clase? A mí me la dio el doctor César. Ah, a mí también. No me acuerdo cómo sabía. Pero es de, no es odontólogo. No, es microbiólogo, no. Ah, pues por eso. Infectólogo. Sí. Yo Es quiero esa infectólogo. clase. Quiero entrar. Ok, lo agradecen de mi parte. Estos componentes se llaman lipopolisacáridos y están en la pared celular de las gram negativas. Qué bueno que lo saben, me llena de orgullo. Esto es lo que genera la respuesta. Entre otros, ¿verdad? Pero este es así el top, que en la periodontitis los lipopolisacáridos son los que alertan a nuestras células. ¿A qué las alertan? A activarse porque detectan la presencia bacteriana. Y comienzan nuestras células, ahí viene la parte importante, a producir unas sustancias como estas. Estos son los mediadores inflamatorios, con esos que se sepan, hay 25,000 más. Sí. Pero con esos, estos mediadores inflamatorios son producidos por nuestras células, prácticamente todas. Obviamente la especialidad son las inflamatorias. Neutrófilos, ¿se acuerdan de cómo están clasificados? De granulares, no granulares, Sí. ¿verdad? Creo que también está mi papá. Todas las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, la prostaglandina E2 y estas últimas, que son las que degradan a los componentes del conectivo. Son las que degradan las fibras, literal, matriz metaloproteinasas, MMPs. Estos son los mediadores inflamatorios, que si te haces un análisis para detectarlo y te salen altos, tienes más riesgo de enfermedad, porque son los involucrados en la destrucción. ¿Salud? Gracias. ¿Va? Y estos son los importantes para todo. Este es clave también, la prostaglandina E2. Tiene que ver, la prostaglandina E2 interviene, por ejemplo, en el trabajo de parto en la mujer embarazada. Por eso se dio ese link, que todavía existe, causal, pero link entre la enfermedad periodontal y los partos prematuros y bebés de bajo peso. Hay una relación desde los 90s, donde incluso hay evidencia científica que dice que la enfermedad periodontal severa es más riesgo que fumar para parto prematuro. Es por eso que a muchas mamás se les caen los dientes cuando están embarazadas. Bueno, ¿qué dicen? Fíjate, eso está horrible. Esa es la historia más traumática que yo he visto. Me lo dicen todo el tiempo. Ay, entonces, y he visto la mayor humillación hacia las criaturas porque van con el niño y no, pues estoy así por culpa de este. Y el niño así ya todo traumado. Y yo, no señora, no es cierto. Sí, el embarazo por cuestiones hormonales incrementa el riesgo de enfermedad, pero ¿qué tiene que ver? Pues claro, está bien, no hizo su trabajo completo y le está echando la culpa al chamaco. Está acelerado, se puede, sí, porque hay bacterias prebotera intermedia, pues que con cuestiones hormonales incrementan. ¿Por qué a la mujer? No me dejarán mentir que algunas de sus amigas, yo lo vi con mi hermana, durante ciclo menstrual sangran en sí.
porque las hormonas se van al tope y por con tantita plaquita. Oye, no, mi hermana me sangra en el cielo. Ah, no, ya no me sangró. Y luego, oye, me volvió a sangrar. Y yo, qué casualidad, me hablaste hace no sé cuántos días. En la embarazada, imagínenselo más. En la pubertad, todos los pubertos ahí están con la encía inflamada. Que hay una cuestión hormonal. Y se puede acelerar un poco la enfermedad, pero ya estaba preexistente. ¿Sí? El embarazo no te da periodontitis. No. El cigarro tampoco. La diabetes tampoco. Pero mira que están ligaditas. Entonces esa prostaglandina se incrementa en trabajo de parto. Normal. Ahora imagínate si ya la traes incrementada por una enfermedad periodontal severa. El factor de necrosis tumoral. Por mucho tiempo se pensó que las células adiposas eran células acumuladoras de grasa, pero son células superactivas y producen grandes cantidades de factor de necrosis tumoral. Y resulta que el factor de necrosis tumoral le encanta competir con los receptores de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Resistencia a la insulina. La infección periodontal, como todas las infecciones, causan incremento de los niveles de glucosa por resistencia a la insulina y es por competencia de los mediadores inflamatorios. ¿Más o menos? Sí. Okay. Hay muchísimos más, solo que no quiero saturarlos. Y ahora sí, vamos a la última. Lo que incrementa aquí. Es un resumen y ya vamos. O sea, una persona con periodontitis tiene más, o sea, una mujer embarazada con periodontitis tiene más predisposición de generar resistencia a la insulina y de tener un parto prematuro. Se podría decir. Se podría decir. Son estudios causales. Sabes que no puede haber estudios controlados. ¿Estás de acuerdo? Porque no, éticamente no se va a poder jamás. O sea, entonces los MMPS, o sea, compiten pues con los receptores no, el TNF. Ah, el TNF. El factor de necrosis tumoral. La matriz metaloproteinasa degrada la matriz del tejido conectivo y del hueso también. Ah, ok. Pero entonces compiten con los receptores. Entonces, ok. Entonces imagínate una persona con obesidad produciendo y produciendo TNFs y con periodontitis produciendo y produciendo TNFs. ¿Qué pasa con la insulina? Oye, no puedo trabajar y el páncreas, estoy saturando la insulina y no está trabajando la insulina. ¿Qué empieza a hacer? Pues ahí te ves. Sí, se van a todo. Me encanta. Por eso la obesidad está relacionada sí o sí con la diabetes. Aquí pregúntale a sus compañeros, llevamos como 3 casos. El último estuvo impresionante. Le dije a una alumna, llegó un alumno, un paciente, 30 y tantos años. Acaba de pasar, pregunte con quién fue. Creo que fue con Italia, pero no sé con quién. Paciente de 30 y tantos años. Y empiezo a sondear niveles de cálculo, destrucción y una regla que yo inventé que no es científica, pero más de 3 abscesos en boca periodontales, para mí es diabetes. Pero esa es mía, no la citen. Oye, 4 abscesos, tráete el glucómetro. 330 euros. Y el paciente no sabía. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos. Como decía el doctor Albano Flores, pues, amigo mío, me decía, no hay nada peor que saber poquito. Entonces ahorita ustedes van a entrar en una etapa donde ni modo, ya no hay marcha atrás, que es ya tengo que saber. Y entre más sabes, pues, más te das cuenta que no sabes. Algo así. ¿Dudas? Va, resumen, tómenle foto ahí. Más de 3 abscesos, ¿qué? Y entonces, Periodontales a las bolsas, o sea, más de 3 bolsas. Bueno, si ya se sabe todo eso, ¿por qué cuando a un paciente le diagnostican diabetes o a una mujer embarazada no le dicen vaya con el dentista de una? Porque no todos. Dímelo Porque tú. no hay conocimiento. Bueno, sí, yo Es creo. más, hay un artículo en los 90s que lo hizo el mismo Lowe, el de la gingivitis experimental en el hombre, que dice, y fue en el journal Diabetes Care, o sea, un journal de diabetes, no de periodoncia, y dice, enfermedad periodontal, la 6ª complicación de la diabetes. El artículo publicado en los 90s. Y la enfermedad periodontal complica la diabetes. Las personas que tienen diabetes con enfermedad periodontal tienen más accidentes vasculares, tienen peor control de insulina, tienen más riesgo de infección, claro. Entonces, el link existe y hay endocrinólogos que no lo saben. La infección periodontal incrementa el riesgo de infarto. Y hay cardiólogos que tampoco lo saben. Hay bacterias, han analizado ateromas cercanos al corazón y hay bacterias periodontopatógenas. O sea, es evidencia. No puedes decirle a un paciente, le va a dar un infarto. No, son estudios causales, pero sabemos que no van a haber estudios controlados. Resumen, bacterias en el diente. Antígenos, principalmente lipopolisacáridos, respuesta inflamatoria en los tejidos. ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? Células inflamatorias,
contra estas bacterias. ¿Qué pasa con el tejido inflamado? Citocinas, como las que vimos ahorita, mediadores inflamatorios, destrucción de tejido. O sea, clínicamente comienzo a ver que la sonda entra, en la radiografía se pierde el hueso, la encía se pone roja, sangra. Mal. Factores de riesgo genéticos y factores de riesgo adquiridos. ¿Va? Eso es patogenia 101. No puedo hacerlo más simple, se los prometo. O sea, quisiera, pero no. O sea, de hecho, nos falta mucha información, pero lo que tienen que saber hasta ahora es cómo suceden las bacterias, cómo las bacterias encadenan la respuesta del huésped y cómo el huésped se encarga de hacer que la destrucción suceda con el objetivo de que, adiós, diente con bacterias, se acabó la enfermedad. ¿Dudas? No. Super, vamos.